Bueno, hoy vamos a explicar para los amigos mexicanos, porque no conocen esta historia, cómo se hace un guiso de liebre sin liebre. Y claro, es extraño la paradoja, ¿no? Guiso de liebre sin liebre. Esto se debe a una expresión del general Perón vertida ya por la década del 60, cuando nosotros, el peronismo estaba perseguido, estaba fuera de la ley, era un movimiento político que le habían cortado la cabeza, y entonces se hablaba de que se podía permitir que volviera el peronismo, pero sin Perón. O sea, podía venir el peronismo, pero el ideólogo, o sea, el conductor, el que había creado todo el movimiento y que era el que filosóficamente y doctrinariamente lo sostenía y lo proyectaba, ese no. Podía volver el peronismo, o sea, la masa amorfa de los que ponían el voto, pero para un candidato digitado desde los centros de poder del mundo. Se debatía eso con una voluntad y asombrosa, porque todos consideraban de que el peronismo no podía más volver al poder. O sea, cuando digo todo, digo todos los poderes concentrados. Perón era el gran enigma, el gran arquetipo de la construcción de un proyecto político, de una ideología y de un proyecto político. ¿Por qué se dio eso y cuáles fueron los resultados? Ellos sabían que había hecho una revolución y no podían eliminar al peronismo, que seguía siendo una fuerza contundente, mayoritariamente dominante de todos los posicionamientos políticos en la Argentina, y que llegara cualquier amago de legalidad que se le volviera a otorgar al peronismo, llegaría inmediatamente al poder Perón otra vez. Y Perón era el enemigo público número uno de las grandes potencias internacionales. Nadie lo entendió en ese tiempo. La Argentina era un país poderoso y soberano. El dólar valía 7 pesos. O sea, la primera moneda sólida argentina, nosotros ni siquiera pensábamos en dólares ni conocíamos el dólar. Pero no existía. Nosotros teníamos una economía pujante y fuerte. Entonces, había que desarticular todo eso, porque había detrás de Perón todo un proyecto de superación, de grandes realizaciones, de construcción de grandes infraestructuras, hidroeléctricas, plantas atómicas, en fin, fábrica de aviones, fábrica de automóviles, fábrica de maquinaria agrícola. Teníamos la tercera flota mercante del mundo. Entonces, todas esas cosas que era un proyecto en potencia, había que descabezarlo, porque terminando la Segunda Guerra Mundial se habían repartido el mundo dos potencias, el comunismo y Estados Unidos. Entonces, cada región era administrada y controlada por ellos. Se dividieron a Europa y entonces no podían permitir de ningún lado el surgimiento de una nueva fuerza política. Pero, ¿cuáles fueron los resultados? Porque uno dice, bueno, ideológicamente Perón era un problema, Perón era un hombre que sus ideales atentaban contra los intereses de la extrema izquierda o de la extrema derecha. No, había que quedarse con la riqueza de todo un continente y especialmente de la Argentina. Entonces, fíjense que a 60 años de entonces, estoy hablando de la época, de la década del 60, del siglo pasado, al año 20 del siglo XXI. O sea, han pasado 60 años. La Argentina hoy está enajenada. El 80%, el peronismo ya no está Perón, descabezado, ha llegado ahora al poder fraccionado, descolorido, dividido, rejuntado, sin proyectos, sin objeción, porque la Argentina ya no existe. O sea, como potencia, como posibilidad, para nada. Entonces, esa es la historia de que se quería hacer en aquel entonces guiso de liebre sin liebre. Ahora bien, eso es la historia para que los compañeros mexicanos, los amigos mexicanos y de otras partes del continente, quieren saber qué pasa. ¿Volvió el peronismo al gobierno? Y entonces nosotros tenemos que contar la historia, porque yo soy contemporáneo de aquella época y sobreviviente en esta época. Entonces tengo autoridad
pero no porque tenga autoridad de inteligencia y de facultades, sino autoridad por la única razón, que es haber permanecido vivo en el tiempo que se dieron estas dos ecuaciones aparentemente normales. Nosotros fuimos impedidos de ser una república, de ser una nación pujante como lo son hoy las naciones del mundo. Que hubo errores de nuestra parte y naturalmente todo aquel que construye erra. Pero lo fundamental es que nosotros fuimos desplazados de las posibilidades. Esa fue la real verdad. Y entonces, para que eso ocurriese, se inició una gran campaña de desperonización. ¿Sí? Una cosa increíble, había que desperonizar el país. Por eso, lo primero que se hizo, se encaró direccionalmente hacia la cultura. Había que bajar los planes de proyección que pudieran formarse equipos de inteligencia en relación a los intereses de la nacionalidad. O sea, lo primero que había que hacer en el país era borrar la identidad nacional. Y se empezó por la cultura. Las universidades, las escuelas primarias, en fin, hubo proyectos de todo orden. Se ingresó en la literatura, se fogonearon proyectos de escritores que eran consecuentes con los poderes esos fáticos que estaban en consideración, que habían sido impuestos a cañonazo. Se despersonalizó al argentino y se ingresó en las universidades y produjo en el tiempo el que se resistió, porque hubo mucha gente patriota que terminó en las cárceles, primero, en la primera etapa. Se encarceló a miles de obreros, estudiantes, pero cuando se volvió nuevamente el peronismo como a querer insinuarse nuevamente, cuando se legalizó a partir de 1980 y tanto, se legalizó al peronismo porque ya había muerto Perón. O sea, se llegó a un acuerdo, se produjo una vuelta de Perón, murió en el poder, en fin, cuando lo quisieron controlar, el hombre ya anciano, no pudo cumplir la misión en la tercera presidencia. Pero quedaron los peronistas, que son los que subsisten descoloridos, o sea, despersonalizados, sin identidad nacional. Entonces, esa nueva generación de argentinos se dividieron en dos tipos. Los que resistieron, y fueron 30.000 los desaparecidos, muertos y desaparecidos. Los que resistieron esos cambios impuestos por la violencia de los ejes hegemónicos del mundo, económicos, financieros y militares. Se impuso a fuerza, a sangre y fuego. Y sangre y fuego significó 30.000 desaparecidos, muertos la mayoría, de argentinos que todavía no se sabe dónde están. Entonces quedó una segunda generación, que son los que han tomado en estos tiempos últimos, estos últimos 10, 15 años, 20 años, el poder en la Argentina. O sea, con un peronismo descabezado. O sea, con el guiso de liebre, pero sin la conducción estratégica del maestro, del líder, que era Perón, o sea, sin la liebre. Ahora bien, todo esto es lo que ha llegado hasta nuestros tiempos. Todo esto es la gente que acaba de llegar al poder ahora. Entonces, toda esa gente está descolorida. O sea, primero también se trabajó en una desunión. Se trabajó sobre el movimiento obrero, se encarcelaron y si no se compraron los dirigentes obreros para que no opusieran resistencia a los proyectos de enajenación del país. Como les dije antes, el país en Argentina ahora está enajenado el 80%. O sea, no tenemos moneda, se desapareció la moneda y ninguna cosa de importancia, o sea, ninguna empresa importante es argentina. Todas, absolutamente todas las empresas están tomadas por las corporaciones internacionales. Desde la comida hasta la producción agrícola, ganadera y pesquera, y en fin. Se sacaron los ferrocarriles, en fin, se privatizaron las carreteras, hay que pagar para viajar por Argentina. Y ahora llegó una nueva generación al poder, ahora acaba de surgir hace 2 semanas o 3,
que son muchachos que hicieron los cursos que hicieron, o sea, se graduaron en las universidades, ya con aquel plan que impusieron las dictaduras primero y el poder hegemónico mundial. Esa es la gente que ahora nos están gobernando. No son peronistas, o sea, no pudieron haber sido peronistas por la gran presión, por la educación y por todos los condicionantes que hubo en juego siempre. Entonces, esta gente dice ser peronista, muchos de ellos dicen que son peronistas, pero no pueden cumplir ninguna de las premisas, ninguna de las partes que la doctrina peronista, o sea, la doctrina justicialista, invoca y sostiene. Entonces ellos son una especie de socialdemocracia. Tienen que acordar con todas las imposiciones que el poder hegemónico mundial les dicta. Entonces ellos tienen que estar dispuestos a negociar. De lo contrario no llegan, no solo que no llegan a construir una fuerza política, sino que no llegan a ser conceptuados ni aceptados para que hagan una carrera política en la administración pública. Esa es la gente que ha llegado al poder, condicionado. Pero si hubiese una resistencia, no tendría facilidades porque el país no tiene moneda, no tiene divisa, no tiene recursos en sus manos. O sea, lo más importante que sería recuperar todo lo que se perdió sería teniendo el comercio exterior, que es el dueño de todas las riquezas que genera la Argentina. Bueno, eso también está concesionado, eso está en manos de corporaciones internacionales. Entonces nosotros nos hemos quedado solamente con un 20%, 25% del poder, que es administrar la pobreza. Por eso lo primero que hace este gobierno al asumir ahora, le cuento yo a mis amigos mexicanos y a los latinoamericanos, para que sepan, que se entienda, y por supuesto también a los argentinos, que muchos no lo saben, o no lo quieren saber, o lo ignoran olímpicamente, que lo único que este gobierno y los gobiernos que han estado, no salimos de pagar deudas contraídas por las dictaduras y todo, que no sabemos en qué se invirtió, porque el país cada vez está más degradado, cada vez está más empobrecido y cada vez está más destruido en todas las estructuras. O sea, no hay nada argentino que se haya, con las grandes deudas millonarias que se han hecho, se haya construido nada. Independiente de que la gente que se prestó para hacer toda esa tarea, porque hubo argentinos, no hubo una invasión en Argentina. En Argentina no invadieron. En Argentina vino una corriente de gente que se le dio poder y a cambio de poder se los compró. Por eso fugaron 400.000 millones de dólares, que es el patrimonio del país, en el exterior. O sea, están todos hoy 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales, por un grupo de privilegiados argentinos que fueron los que hicieron el trabajo sucio de enajenar el país, y impuesto por el rigor de las bayonetas y de una policía brava. Entonces, esa es la historia. Ahora bien, ¿qué le quedó al peronismo? Porque el peronismo no lo ha podido destruir. Es un misterio. El peronismo no se ha podido destruir. Los peronistas nacen peronistas y no es un misterio. Se viene a estudiar a la Argentina, se va a estudiar a la Argentina qué fenómeno ocurre. Un fenómeno increíble. Entonces, se le ha quedado a ellos como propiedad la pobreza, administrar la pobreza. Y eso es exactamente lo que este gobierno ha venido a hacer. Y si ustedes lo observan, enseguida lo comprueban. El primer proyecto es saber cómo sostienen o cómo resuelven el problema del hambre, de la marginación social. O sea, no se habla de trabajo ni de generar riquezas. Porque si llegaran a generar riqueza y tuvieran posibilidades obteniendo créditos realmente para invertir y generar riqueza, volveríamos a las andadas. Volvería el peronismo a tener fuerza y a tener poder de decisión. Por eso se nos ha callado. Es como si nos hubiesen cortado las alas. O sea, seguimos siendo gallinacios, seguimos teniendo todas las plumas, pero no podemos volar. No podemos volar, porque las alas están cortadas. Entonces, cuando le cortan las alas a algún ave, no vuela. Ahora, si se las arranca, sí le salen las alas de nuevo, las plumas de nuevo. Entonces, ese es el gobierno que está ahora. Ahora, todo este panorama, muchísima gente no lo sabe, no lo conoce. Y tampoco hay otro problema, no hay gente que pueda explicarlo, porque los de mi tiempo ya casi han muerto. Yo soy un sobreviviente.
mucha gente que sabía mucho más que yo, porque no se olviden, y quiero también dejar aclarado a la gente, a los amigos que me están escuchando, yo soy un exponente del pueblo, yo no soy un hombre con capacidades suficientemente idóneas de claustros universitarios para darlo con el brillo y la esplendorosidad que se requeriría para explicarlo esto con palabras muy bonitas y certeras. Lo mío es una expresión del pueblo, o sea, yo he quedado como un remanente sobreviviente del pueblo que les cuenta la historia que vivió. Ahora bien, eso ya les he planteado la situación que es hacer un guiso de liebre sin liebre. Pero el guiso sí que es todo el peronismo, y nadie llega al gobierno si no es por el peronismo, o asociándose al peronismo, o haciendo un frente con el peronismo, pero el peronismo es imprescindible para ningún proyecto político y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Ahora bien, pero el peronismo le da la tarea peor. La riqueza la manejan las corporaciones. El comercio exterior lo maneja corporaciones. Nosotros no tenemos flota mercante, nosotros no tenemos fábricas, de ningún tipo de fábricas que pueda producir nada, un clavo nacional. Ni podemos vender nada en ninguna parte del mundo porque no tenemos mercado. Lo venden las corporaciones asignadas que controlan el comercio exterior. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Como les digo, administrar la pobreza, ocuparnos de ayudar a los ancianos, de darle que no se nos mueran los niños de hambre, en fin, y ese va a ser nuestro gobierno. Ese es el gobierno que tiene. Ahora bien, nos resistimos, y si nos resistimos desaparecemos. Ya lo han intentado muchos antes que nosotros, y muchos ya desaparecieron. O sea, otros se murieron por presión del proceso natural del tiempo, y otros fueron asesinados. Fueron encarcelados y asesinados. Entonces, esa es la realidad de un país que pudo haber sido una potencia, porque controlaba la energía atómica y tenía una industria pesada ya en marcha, con centrales hidroeléctricas, pero de gran potencia, y grandes producciones de acero, en fin, todo lo que sea, implicaba altos hornos, o sea, grandes construcciones de barcos, construcciones de aviones, construcciones de maquinaria agrícola, tecnificación del campo, o sea, nosotros producimos anualmente 120, 130, 140 millones de toneladas de alimentos, de cereales. Tenemos una cantidad innumerable de vacuno, de ganado vacuno, en fin, tenemos enormes riquezas. No hablemos de la riqueza minera, que está toda en manos extranjeras. O sea, no hay una sola parte minera que administre o que pueda desarrollar el Estado. Y no tenemos, peor de todo, no tenemos un centavo, ni siquiera para pagar el café. Si nosotros queremos ahora ayudar a los pobres, tenemos que pedir limosna, que nos otorguen crédito. Porque como no producimos riqueza, no podemos generar riqueza. ¿Con qué? Si no hay trabajo. Si todas las fuentes de trabajo están cerradas. Si las fábricas, las pequeñas y medianas empresas han sido cerradas por este último gobierno que estuvo. Es decir, esa es la tarea. Que está Alberto Fernández al frente del Ejecutivo y toda la imagen de la vuelta del peronismo. Esa es la verdad. Ahora, nosotros que somos los antiguos peronistas y que conocemos este proceso que le acabo de mencionar, ¿vamos a estar en contra de Alberto Fernández? ¿Lo vamos a combatir a él ahora? Y entonces yo les sugiero a mis amigos, a mis compañeros, que si bien no le vamos a dar un cheque en blanco, porque lo que pasa es que con esta gente, estos nuevos peronistas, nueva ola, viene una gran corrupción. Porque se compran voluntades que tienen posicionamiento, se compran, entonces se genera una gran corrupción. No le vamos a dar un cheque en blanco a Alberto Fernández, lo vamos a apoyar. Pero también para él esto es un mensaje, no solamente para los mexicanos y los compañeros latinoamericanos, también para él es un mensaje. Nosotros queremos ayudarlo a él, pero nosotros conocemos la historia. Esa es la diferencia. Nosotros conocemos la historia y se la podemos contar incluso a ellos mismos, que a lo mejor no la conocen tan nítida y claramente como la conocemos nosotros. Hoy era un día que me gustó, que está lloviendo acá y como siempre acá en Oregón,
tenía ganas de rememorar y tenía ganas, como tengo tantos nuevos amigos mexicanos y centroamericanos y alguna gente en Europa y muchos en Argentina que tampoco conocen esta historia, yo quería contárselas. No sé si me queda algo todavía pendiente, pero en general esa es la línea. Ahora hay un nuevo gobierno que viene a administrar la pobreza. Ustedes lo están viendo, o sea, no necesitan mucha publicidad porque lo pueden comprobar ustedes mismos con todos los proyectos se ocupan de dos cosas. Pagar la deuda, que no sabemos de qué, ni en qué se empleó. O sea, la última deuda que son, las deudas más o menos son unos 250.000 millones de dólares que debemos los argentinos a la banca internacional. ¿De qué y en qué se invirtió? No lo podemos averiguar, porque en cuanto venga alguien que quiera averiguar, desaparece. Nos queda eso, pagar esa deuda, que ahora ha sido aumentada en 150.000 millones de dólares apenas en 4 años. Tampoco sabemos en qué se invirtió. Ni siquiera vamos a poder insinuar que queremos averiguar qué hizo Macri en el gobierno y dónde invirtió esos 150.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional se los otorgó a sola firma. Claro, tuvo que mandar 11 toneladas, o sea, 11.000 kilos de oro a Londres como acto de buena fe para hacer la solicitud del crédito que le otorgaron. Tenemos que pagar eso y tenemos 15 millones de pobres marginados sociales, sin posibilidad de trabajar y de resolver los problemas. Nosotros tenemos que ayudar al gobierno que está, porque sería peor todavía si no lo ayudásemos, sino además de todos los enemigos que tiene en el frente internacional, nos sumásemos nosotros los peronistas, que conocemos la historia, sería terrorífico, no para el gobierno, para nosotros mismos, para el país, para Argentina. En fin, espero más o menos en una síntesis de 15-20 minutos, no se puede explicar una historia, pero le he dado un pantallazo para que mucha gente sepa lo que fue el peronismo, qué es guiso de liebre sin liebre, quién fue Perón, por qué se resistía que Perón siguiera en el gobierno, porque en ese tiempo, cuando Perón estaba en el gobierno, nosotros éramos dueños del 100% de la Argentina. Hoy somos dueños del 20%. Ahí está la explicación. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, otra vez. Gracias.